Siguiente punto del orden del día, ciudadano presidente, debate sobre la implementación del petro. Muchas gracias al doctor Luis Pedro España, que se retira. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el debate. En este punto tiene la palabra el diputado Rafael Guzmán y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, presidente, junta directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Como ustedes saben, a principios de este año, el gobierno, ante su crisis, su desespero por obtener liquidez, frente a un país que se está muriendo de hambre, no le quedó otra que salir ahora con una criptomoneda, criptoactivo, otro nido de corrupción llamado Petro. En su oportunidad, la Asamblea Nacional no titubeó y se pronunció en su momento rechazando de entrada ese anuncio por parte del Ejecutivo Nacional y ese decreto que anunciaba, por supuesto, la creación del Petro. ¿Y por qué lo rechazamos? Porque primero que no es una moneda. No es una moneda porque en Venezuela la única moneda que nosotros reconocemos es el bolívar. Y si quieren implementar en Venezuela otra moneda, pues que cambien la Constitución. Y ahí están los mecanismos para cambiarla, no con la espuria que funciona al lado. También lo rechazamos porque seguía pretendiendo comprometer más de lo que ya está comprometido el futuro de todos los venezolanos, pretendiendo entregar como garantía los recursos naturales, nuestro petróleo, violando flagrantemente el artículo 12 de la Constitución. Son dos violaciones constitucionales flagrantes, artículo 12, que prohíbe enajenar o gravar nuestros recursos naturales, y el artículo 318 que establece claramente que la única moneda de curso legal es el bolívar y que es el Banco Central de Venezuela el titular del monopolio de la política monetaria. El gobierno no puede venir a emitir una moneda sin que sea el Banco Central. Es el Banco Central. Y en este caso, obviamente, también se bailaron al Banco Central, quien es, lamentablemente, dejó de ser el Banco Central de Venezuela para convertirse en una banca de inversión del gobierno. Y el 31 de enero salieron esas condiciones. Se le dice libro blanco, o en inglés se le dice white paper, estableciendo cuáles eran las condiciones para esta venta, o esta preventa, o la circulación de ese criptoactivo. Y lo que más llamaba la atención era qué iba a pasar con los reales que pretendía recobrar el gobierno. Pues sencillamente se iba en corrupción. El 55% de lo que se iba a recolectar, de los 6.000 millones de dólares que pretende recolectar el gobierno, el 55% va para un fondo soberano, y ya sabemos el destino de los fondos inauditables de este gobierno: más corrupción. Otro 15% para desarrollo tecnológico, otro 15% para el proyecto Petro, y otro 15% para mantener el ecosistema de las criptomonedas. Corrupción. Eso es otra cosa que corrupción. Y bueno, por supuesto, nunca se estableció cómo se pretendía respaldar cómo se respaldaba con el petróleo esa criptomoneda, ni se decía cómo era canjeable.
ese petro, con qué se comía ese petro. Nunca lo explicaron. Y llegó el día de la preventa. Y la preventa fracasó. ¿Fracasó por qué? Primero porque era inconstitucional. Porque ninguna banca seria, como ya ha quedado demostrado en los últimos años, donde el gobierno ha pretendido endeudarse y buscar recursos en la banca internacional, les ha dicho: no, señores, si usted quiere endeudar a la República, cumpla con los mecanismos que están en la Constitución. Y con bombos y platillos anunciaron que vendieron y que obtuvieron 735 millones de dólares. Y eso no sirvió para nada. La gente no se comió ese cuento. Ese día fue un miércoles, octavita de carnaval. Y todos creíamos que, bueno, ese día veríamos a muchos jeques, venían con sus turmas, disfrazados, y las alforjas llenas de real, de dólares. Bueno, y anunciaron que vinieron unos yuanes que nadie vio, en un acto que nadie supo cómo fue. Y ellos anuncian que obtuvieron 735 millones. Y la prueba real del fracaso de este petro es la amenaza que tiene el gobierno nacional, que la anunció ese día, pretendiendo forzar la demanda. Como nadie lo quiere, quiero ahora obligar a los venezolanos de a pie, a los más pendejos, a las cajas de ahorro, a que compren ese petro. Porque no es suficiente que los ahorros de los trabajadores venezolanos no valgan nada por culpa de la depreciación de la moneda que este gobierno ha venido desarrollando en los últimos años, que ahora también quiere obligar a esas cajas de ahorro a comprar ese petro. Quiere utilizar además a seguir desfalcando al fisco nacional, porque ahora con ese petro, que lo vendieron a 1/10 de su valor, pegáselo al CENIAC al 100% para el pago de impuestos y tasas. No solamente ahora el CENIAC, que recibe un dinero devaluado, ahora también va a recibir unos papeles que no sirven para nada. Señores, y que lo sepa todo el mundo, con el petro no se va a solucionar los problemas del país. Acabamos de ver una encuesta donde está cruda la realidad de los venezolanos que están viviendo ahorita, que se están muriendo de hambre, y no es precisamente con el petro. No es precisamente con el petro que se le va a devolver la comida a los venezolanos. No va a aparecer la leche, la carne en los anaqueles. No es con el petro que va a aparecer la medicina y que van a volver los laboratorios a producir medicinas en Venezuela. No, no es con el petro. Lo hemos dicho 1000 veces. Con esto lo que se profundiza es más la crisis que estamos viviendo. Con esto es otro nicho de corrupción, y además inconstitucional, ilegal, inválido, nulo. Lo hemos dicho 1000 veces. De esta crisis salimos con unas medidas que hemos anunciado hasta la saciedad desde esta Asamblea Nacional, pero sobre todo, señores, sobre todo, apoyando a esos millones de venezolanos que lo único que quieren es trabajar para comer bien, para dormir bien, para vivir tranquilos y sobre todo para vivir sin miedo. Y eso próximamente, más temprano que tarde, lo vamos a lograr. Unidos lo vamos a lograr. Juntos somos poderosos, unidos somos invencibles. Muchas gracias. Gracias al diputado Rafael Guzmán por su intervención, y tiene la palabra el diputado Francisco Sucre. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Junta directiva, colegas diputados, pueblo del Estado Bolívar y pueblo de Venezuela. Efectivamente, esta es la segunda vez que esta Asamblea Nacional tiene que abrir un debate
sobre este esquema de corrupción y de continuación del desfalco del presupuesto nacional. Efectivamente, la emisión del Petro viola la estructura constitucional y legal del país. En primer término, señor presidente, permítame leer el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece un principio básico en cualquier democracia, que es el principio de la legalidad. Este artículo dice que esta Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público a las cuales debe sujetarse su ejercicio, a lo que está estrictamente establecido en esta Constitución y en las leyes. Bueno, resulta que esta emisión del Petro viola, como lo dijo muy bien el diputado Guzmán, el artículo 12, en primer término, que establece que nuestros recursos, nuestros yacimientos mineros, de hidrocarburos son absolutamente inalienables y no pueden ser utilizados como garantía para emitir ningún tipo de operación de crédito público. Además, el artículo 318 constitucional, que claramente establece que esta Asamblea Nacional debe autorizar por ley especial cualquier operación de crédito público. Esa es otra violación flagrante de la Constitución. El artículo 318, que establece como competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela la política monetaria. Otro artículo que ha sido flagrantemente violado, porque en la práctica la unidad monetaria de este país, que es el bolívar, este es el principio de unidad monetaria, está siendo absolutamente desconocido por el Ejecutivo Nacional, y en la práctica lo que han hecho es básicamente convertir en papelillo, han convertido en papelillo, en confeti, la unidad de la moneda venezolana, del bolívar, entre comillas, fuerte. Además de eso, se viola expresamente, señor presidente, colegas diputados, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Administración, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que establece claramente que todas las operaciones de crédito público no pueden ser autorizadas, esas operaciones, dando en garantía bienes nacionales, estatales o municipales. Y yo me pregunto, ¿de cuándo acá nuestros yacimientos petroleros pasaron a ser bienes del dominio privado de Miraflores? ¿Dónde se dice que los yacimientos petroleros, de hidrocarburos y mineros son del dominio privado? Son bienes nacionales y por tanto no pueden ser dados en garantía. Ahí está una violación absoluta de este principio de la legalidad. En segundo término, esta operación, y es parte de lo que vamos a aprobar hoy aquí, se llevó a cabo el 20 de febrero una Muyo Paz preventa, en donde el gobierno dijo que recaudó 735 millones de dólares, y de ese monto supuestamente entonces se va a repartir 55% para un fondo soberano, 15% para la protección del ecosistema. Yo creo que ese dinero en todo caso debería invertirlo en la protección del ecosistema del Estado Bolívar, porque lo que se está cometiendo con el arco minero, señor presidente, colegas diputados, es un verdadero ecocidio de la destrucción de nuestra reserva vegetal y acuífera en el sur del Estado Bolívar. Están hablando de un fondo soberano cuando ya estos fondos, el fondo chino, el Fonden, se gastaron 200.000 millones de dólares, los evaporaron y no se le ha visto la cara a esos 200.000 millones. Evaporaron además el ingreso petrolero. Nosotros deberíamos tener en estos momentos en Venezuela un verdadero fondo soberano por la gran riqueza, la gran bonanza petrolera que tuvimos durante 10 años. Ese boom petrolero, PDVSA recibió 1.5 trillones de dólares y no hemos ahorrado absolutamente, pero ni un dólar de eso. El precio del barril del petróleo aumentó desde el 2000 hasta el 2014 120%. Están hablando de crear otro nuevo fondo soberano con un dinero inexistente y un dinero, por cierto, que no sabemos su legitimidad.
porque esa es una de las características de este mecanismo perverso que pretenden ahora establecer para camuflajear el endeudamiento que quieren seguir haciéndole a este país. La deuda pública de Venezuela se ha sextuplicado hasta los momentos, sextuplicado, y se ha montado en más de 175.000 millones de dólares. Ahora pretenden con este mecanismo absolutamente opaz seguir aumentando la deuda del país. Si esa bonanza petrolera hubiese sido administrada responsablemente, eficientemente, esa gran bonanza petrolera, hoy tendríamos un fondo soberano de 233.000 millones de dólares, y no lo tenemos. Muy distinta hubiese sido la encuesta que nos presentaron aquí cuando comenzamos la sesión. Esos resultados nefastos de cómo nuestra gente, cómo el pueblo venezolano está sufriendo las consecuencias directas de la aplicación de un modelo absolutamente fracasado. Y este modelo de corrupción que pretenden implementar violando la Constitución y la legalidad del país, que han bautizado como Petro, que no es otra cosa que un bono digital para seguir recaudando dinero, para seguir financiando un proyecto fracasado. Nosotros no podemos sino declarar absolutamente nula y decírselo así al mundo, declarar nula esa pretensión de seguir endeudando al país. Esa oferta que hicieron, donde supuestamente recaudaron 735 millones de dólares, debemos declararla en esta asamblea, en esta sesión de hoy, absolutamente nula. Lo otro que quería decirle, colegas diputados, es que dentro de los múltiples planes que se establecieron en este país del año 98, ustedes recuerdan, hubo uno que se llamó Plan Siembra Petrolera. Ese Plan Siembra Petrolera establecía que para este año 2018 deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles y estamos produciendo 1.4 millones de barriles. Entonces, además de que endeudaron nuestra industria petrolera y el país, sextuplicaron la deuda, con este manejo absolutamente corrupto e ineficaz de la industria petrolera, nosotros hemos dejado de percibir más de 100.000 millones de dólares, colegas, más de 100.000 millones de dólares, porque deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles y estamos produciendo 1.4. A los precios actuales del barril de petróleo de 60 dólares promedio, bueno, estamos dejando de recibir más de 100.000 millones de dólares producto de la incapacidad de quienes hoy manejan la industria petrolera, de la corrupción en la que han sumido la industria petrolera, como han sumido a todo el país con el flagelo de la corrupción. Y hoy estamos los venezolanos pagando las consecuencias, y ahí lo vimos muy claramente en esta encuesta elaborada por 3 de las más prestigiosas universidades de este país, que establece que más del 80% de los venezolanos vive en situación de pobreza. Lo otro que establece esta oferta, el white paper, el libro blanco, que es el que establece la regulación de la emisión del petro, es que están obligando a las instituciones del Estado, a las empresas del Estado, a comprar y a recibir en pago petros. Concretamente, lo establecieron así para un porcentaje de las compras de las empresas básicas de Guayana, que ya están absolutamente quebradas. Están produciendo al 10% de su capacidad instalada. Bueno, esto es la guinda de la torta. Esto es definitivamente el capítulo final del famoso Plan Socialista de Guayana, que ha condenado a nuestras empresas básicas a la absoluta quiebra. Obligar a las empresas básicas de Guayana y obligar a PDVSA a recibir, imagínense ustedes, PDVSA, que supuestamente con el petróleo que estamos respaldando esta deuda ilegítima, tiene que recibir entonces en pago de sus proveedores petros. Y PDVSA tiene que vender parte de su producción en petros. Esto es parte no del plan de siembra petrolera, señor presidente, colegas diputados. Esto es el plan de destrucción petrolera que hemos vivido. Y con esa industria petrolera venezolana en caída libre, pretenden garantizar la emisión de esta deuda digital con un petróleo que no estamos ni siquiera produciendo y estamos muy lejanos de producir, por la caída de la inversión de nuestra industria, por el endeudamiento criminal que se ha hecho a la industria petrolera, que en el año 98 tenía una deuda de cercana a los 5.000 millones de dólares, y la deuda hoy de PDVSA supera los 70.000 millones de dólares. Es así que pretendemos lidiar con
las consecuencias de la aplicación de este modelo absolutamente fracasado. Por eso, señor presidente, la conclusión de este debate no puede ser sino la de rechazar y declarar nula la emisión y la oferta pública que se hizo, esta primera oferta pública que se hizo a finales del mes de enero, de este mecanismo absolutamente fraudulento, que lo que va a hacer es hundir aún más las posibilidades de futuro de nuestro país y comprometer aún más las posibilidades que vamos a tener que asumir muy pronto en la reconstrucción económica de este país. Y decirle muy claramente a quienes estén invirtiendo, porque ese es otro punto muy delicado, señor presidente, inversiones absolutamente opaces, inversiones que pueden propiciar inclusive el lavado de dinero, porque nadie sabe el origen de esos inversionistas, de esos supuestos jeques que van a venir aquí a invertir y a comprar. Ningún inversionista serio del mundo, con dos dedos de frente, va a invertir $1 en un mecanismo absolutamente inconstitucional y además respaldado por una industria que es reconocido a nivel mundial que viene en caída libre. Así que mi propuesta, señor presidente, es declarar absolutamente nula la emisión o la oferta que se hizo de esta nueva deuda que pretenden camuflajear como una criptomoneda, pero que en realidad lo que es la continuación del proceso de destrucción, de endeudamiento de Venezuela. Muchísimas gracias. Es todo, colegas diputados. Gracias, diputado Francisco Sucre. Tiene la palabra el diputado Carlos Próspero. Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios. Sí, en efecto, escuchando las intervenciones de mis colegas diputados, una vez más, lo que observamos es una mentira más por parte del gobierno nacional para tratar de buscar los recursos que hoy en día no tenemos los venezolanos debido a todo el endeudamiento que hemos venido teniendo en los últimos 19 años y la caída del precio del petróleo, la poca producción y lo que ellos lograron con la destrucción de PDVSA. Y hoy en día para ellos es sumamente complicado conseguir los recursos para lo que se nos viene el próximo mes de abril, que es pagar todas estas deudas que tenemos y donde, por cierto, las mismas no pueden ser rehipotecadas, no se puede buscar un refinanciamiento, ya que debido a las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos no hay manera de cómo refinanciarlo. Y el gobierno, a trocha y mocha, inventa cualquier cantidad de eventos o de situaciones para así hacer este tipo de recaudación. Pero debemos recordarle que esto empieza con una gran mentira, porque el presidente Nicolás Maduro dice que esta es la primera moneda virtual. Y yo lo que le auguro al Petro es lo mismo que sucedió con el Sucre. O aquí se nos va a olvidar lo que sucedió con el famoso Sucre, que fue un invento de Hugo Chávez, donde ellos decían que tenían una moneda virtual que iba a ser más fuerte que el dólar y que iba a pasar por encima de cualquier otra moneda. Y eso da inicio, el Sucre, en marzo del 2007, y lo inician a través del decreto de emergencia económica y de la ley de reconversión monetaria. El 1 de enero del 2008 entra en vigencia el famoso Bolívar Fuerte. Y debemos recordar que el día 30 de diciembre del año 2007, aquí salió Gastón Parra a decir que en Venezuela iba a partir del 1 de enero a surgir lo que era la fortaleza del Bolívar Fuerte, porque se iban a eliminar 3 ceros de la moneda. Y le eliminaron los 3 ceros a la moneda, presentaron el famoso Bolívar Fuerte, y ahí está lo que sucedió, que cada día siguió perdiendo valor el Bolívar Fuerte. Intentan seguir insistiendo a través del Sucre, y en el ALBA, en reunión del ALBA, presentan el Sucre como la moneda virtual que iba a darle la fortaleza necesaria por encima de lo que era la dolarización o del dólar. Y ellos presentan, o lo entran en vigencia, en Bolivia, el 17/10 del año 2009. El 17 de octubre del año 2009 se entra ya en vigencia y se cumple la primera transacción del Sucre el 27/1, en una reunión, el 27 de enero del año 2010, en una reunión que se dio entre los ministros de Agricultura y donde se hacía la primera transacción con Sucre.
Y esa transacción era una venta que le hacíamos de arroz venezolano al gobierno cubano. Posteriormente, el primer año, llegó a más o menos una colocación de 12 millones de dólares. Y en el año 2013, que fue el mejor de los años, estuvo por encima de los 1.000 millones de dólares. Pero, oh sorpresa, en el 14 empezaron a bajar cada una de las colocaciones, en el 2015 empezó a desaparecer y hoy en día no hablamos del Sucre. Estos irresponsables presentan en febrero esta famosa moneda que se llama el Petro y dicen que no tiene nada que ver con las criptomonedas Bitcoin. Yo no quisiera creer, y se lo decía a mi colega diputado José Guerra, que el gobierno lo único que está buscando es minando el mercado y se compró unas maquinitas que producen Bitcoin para buscar los mecanismos necesarios de cómo producir esa famosa moneda que después se convierte en 700 u 800 dólares y así tratar de tener recursos adicionales porque estos señores saquearon a Venezuela. E intentan compensar el pago de la deuda que viene en abril diciendo que pues ahora la solución es que ellos les van a vender a los países productores de petróleo, a Qatar, a toda esa gente, el petro con el respaldo del petróleo venezolano, vendiendo algo que no tiene ningún respaldo, vendiendo algo que no tiene ninguna legalidad porque no pasó por esta Asamblea Nacional, cuando la realidad es que aquí los venezolanos de día a día no les interesa ni el Bitcoin, ni el petro, ni el Sucre, ni nada que se le parezca a la moneda venezolana. Los venezolanos lo que queremos es que el bolívar nos pueda rendir y nos alcance para ir a los mercados y comprarnos cosas necesarias o un mínimo necesario de lo que necesitemos en nuestros hogares. Que estos señores, para tratar de ocultar el sol con un dedo, que no es otra cosa, que han empobrecido a los venezolanos, que aquí agarran y dicen una vez más un aumento del salario mínimo, que eso busca la solución de la crisis de Venezuela, y nuestros pensionados y jubilados hoy en día siguen siendo los más golpeados, porque el salario mínimo de los pensionados y los jubilados no les alcanza ni para un cartón de huevo, no les alcanza ni para comprar un kilo de carne, porque hoy en día está por debajo de las necesidades prioritarias de esas personas, porque ellos no ganan el salario integral, porque ellos no ganan bono de alimentación, porque el bono de alimentación se les paga por días laborables. Aquí lo que le tenemos que decir a Venezuela y a los venezolanos es que ya basta de que se siga improvisando con este tipo de monedas o mecanismos económicos que nos han llevado a la quiebra total de Venezuela. Por eso, nosotros desde esta Asamblea Nacional nos tenemos que seguir oponiendo, como se ha hecho desde la Comisión de Finanzas, la cual preside dignamente nuestro colega diputado Rafael Guzmán, que nosotros no vamos a abandonar la lucha porque en Venezuela se restituya el hilo democrático constitucional y se le regresa a los venezolanos de verdad, una economía que cumpla con las necesidades de cada uno de los venezolanos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias al diputado Carlos Próspero. Para cerrar este debate tiene la palabra el diputado Alexis Caparón. Señor presidente, señores diputados, tengo que comenzar agradeciendo a los colegas diputados que me permitan cerrar el debate de un tema tan importante como el que estamos tratando. Y debo confesar el que no soy economista ni especialista en la materia. Sin embargo, ni hay que ser economista ni hay que ser especialista en la materia para entender el que este gobierno ha implementado esta decisión es producto de las sanciones que países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea le han planteado y le han impuesto a personeros del gobierno y a funcionarios de este gobierno. Esa es la razón fundamental por la cual el gobierno de Maduro quiere implementar esta moneda, que no podemos ni siquiera llamar ni criptomoneda, sino que es una especie de la búsqueda de generar recursos de tesorería. Y esa búsqueda para generar recursos de tesorería
no tiene otra razón sino el de buscar para seguir robando los dineros que le pertenecen a todos los venezolanos. No hay la menor duda de que esta decisión, que el 3 de diciembre el presidente Maduro anunció como el inicio de un sistema de criptomonedas para buscar nuevas formas de financiamiento, y para ello anuncia que se emitirá una nueva moneda digital llamada Petro, la cual sería respaldada por reservas de oro, petróleo, gas y diamantes. Ya lo han señalado los colegas diputados Rafael Guzmán, Francisco Sucre y Carlos Prosperi, la cantidad de artículos que se violan desde el punto de vista constitucional y cualquier norma de distintas leyes venezolanas. Han señalado el artículo 318, 320, 321 de la Constitución, pero no han señalado también que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos señala, y me permito leerlo, señor presidente, con su venia, señala taxativamente que los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles, tal como lo señala también el artículo 12 de la Constitución Nacional. En tal sentido, la forma en que este gobierno de Maduro ha establecido el Petro nos permite concluir que el Petro no es una criptomoneda, de que el Petro puede ser considerado, como ya lo dije, una operación destinada a obtener recursos de tesorería, pero que también viola la Constitución y las leyes que rigen la materia. En consecuencia, la emisión y comercialización del Petro vienen a ser unas aparentes operaciones de crédito público, de tal manera que la garantía planteada por Maduro sobre un yacimiento viola todos esos articulados que ya los colegas diputados han señalado, y en la creación del Petro no se ha seguido en tal sentido el procedimiento constitucional y legal para la emisión de crédito público. De tal manera que la conclusión es que el Petro no es una criptomoneda, ni el Petro sirve como fórmula para obtener recursos para la tesorería. Por eso es que apoyamos en todas y cada una de sus partes la decisión que ya esta Asamblea había tomado de negar la creación del Petro, y hoy apoyamos el acuerdo que ha presentado la Comisión de Finanzas. Rechazamos, los venezolanos todos tenemos que rechazar por inconstitucional y violatorio de las normas legales la creación de este Petro, y desde ya tenemos que decirle el que no vamos a permitir que este gobierno siga robando la esperanza de los venezolanos, que este gobierno siga robando los dineros que le pertenecen a todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alexis Zaparoni. Entiendo que por Secretaría reposa un proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas. Si es así, señor secretario, proceda a darle lectura. Gracias, ciudadano presidente. Proyecto de acuerdo: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo sobre la implementación del Petro. Considerando que mediante el decreto número 3196 del 8 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial número 6346,
extraordinario de la misma fecha, el Ejecutivo Nacional anunció la creación de un criptoactivo denominado Petro, el cual pretendía ser emitido con respaldo en las reservas petroleras y de otros minerales de la nación, violando el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra que esas reservas son de la República y no pueden darse en garantía. Considerando que la circulación del Petro viola los principios constitucionales de control parlamentario sobre las operaciones de crédito público, el monopolio del Banco Central de Venezuela para emitir moneda, la unidad monetaria del bolívar y la inalienabilidad de los bienes del dominio de la nación, por cuanto representa una obligación para quien emite, en este caso el Ejecutivo Nacional, que equivale a la contratación de deuda pública respaldada por un activo nacional, como lo son las reservas petroleras. Considerando que aunado al anterior, tanto el Ejecutivo Nacional como Petróleos de Venezuela se encuentran en situación de incumplimiento con el pago de los cupones de una parte de los bonos emitidos, lo cual es un hecho que limita el acceso al mercado voluntario de deuda, considerando que con la colocación del Petro el gobierno procura obtener financiamiento de forma inconstitucional, usando el subterfugio de un supuesto criptoactivo para escapar de los controles parlamentarios, violentando el artículo 312 de la Constitución, el cual explícitamente establece que las operaciones de crédito público deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional a través de una ley especial. Considerando que el Ejecutivo Nacional viola el artículo 318 de la Constitución, toda vez que con la emisión del Petro se extralimita en el ejercicio de sus funciones al realizar labores de política monetaria que competen única y exclusivamente al Banco Central de Venezuela, a quien corresponde actuar con autonomía en la formación y ejercicio de las políticas de su competencia, considerando que la emisión del Petro viola el principio de unidad monetaria del bolívar, por cuanto el artículo 318 de la Constitución establece que la moneda de curso legal en la República es únicamente el bolívar, cuyo uso y aceptación son de carácter obligatorio y no puede ser reemplazada o sustituida por otra bajo ningún concepto. Considerando que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualesquiera que sea su naturaleza y existentes en el territorio nacional, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Adicionalmente, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece la prohibición de contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. Por lo tanto, el Ejecutivo Nacional violó el principio de inalienabilidad de los bienes del dominio público amparado en la Constitución y la ley, por cuanto asignó parte de las reservas petroleras de la faja petrolífera del Orinoco y del bloque Ayacucho, certificado número 1, para respaldar la emisión del Petro. Considerando que el 31 de enero de 2018 el Ejecutivo Nacional publicó el libro blanco o white paper del Petro, el cual es el documento que establece las condiciones del emisor, su funcionamiento y respaldo. Considerando que dentro de las condiciones que el libro blanco pretende establecer se encuentra la fijación del precio de referencia del Petro de $60, equivalente a la cotización del barril de crudo venezolano a mediados de enero, precio que estará sujeto a cambios. Considerando que el libro blanco estableció el 20 de febrero de 2018 como fecha para realizar una preventa de un token ERC20 sobre la cadena de bloques de la plataforma Ethereum, mientras que el manual para el comprador del criptoactivo del Petro establece al NEM como cadena de bloques, lo que representa una divergencia en la información suministrada por el Ejecutivo Nacional acerca de la plataforma a emplearse para esta operación, que afecta la confiabilidad del proceso, por cuanto pasa de utilizar una cadena de bloques de reconocimiento internacional a una de poco reconocimiento y sobre la que se tiene información limitada. Considerando que el pasado 20 de febrero presuntamente se llevó a cabo esta preventa con muy poca transparencia, por cuanto se desconoce quiénes participaron en el acto y dónde presuntamente el Ejecutivo Nacional obtuvo 735 millones de dólares, de los cuales se desconoce su procedencia y legitimidad, considerando que el libro blanco establece que el dinero recaudado en la preventa y en la oferta inicial tendrán los siguientes destinos: 55% a un fondo soberano de la República,
15% al proyecto Petro, 15% para el desarrollo del ecosistema, 15% al desarrollo tecnológico de inversiones en tecnología, lo cual constituye una violación al principio de unidad presupuestaria establecido en el artículo 311 de la Constitución, por cuanto el Ejecutivo Nacional no ha presentado el presupuesto nacional para la aprobación del Poder Legislativo Nacional y está asignando recursos a fondos separados, distintos de los fondos de la República, para evitar los controles parlamentarios. Considerando que el libro blanco establece que con el objetivo de forzar la demanda del Petro, tanto las empresas básicas del Estado como sus proveedores y acreedores deben utilizar el Petro para realizar un porcentaje de sus compras y ventas de productos, considerando que para incrementar la presión en la demanda del Petro, el Ejecutivo Nacional pretende crear más de 1.400 cajas de ahorro en el país para desarrollar granjas de minería digital y autorizar a los ciudadanos para realizar el pago de trámites con Petro en los consulados y embajadas de Venezuela en el mundo, así como también de combustible en las estaciones de servicio internacionales en la frontera colombo-venezolana. Considerando que con el mismo objetivo de forzar la demanda, el libro blanco establece que el Petro podrá comercializarse en el mercado secundario a través de casas de cambio electrónicas y que los ciudadanos venezolanos podrán pagar sus impuestos, tasas y contribuciones con el criptoactivo, lo cual es una situación que constituye un desfalco a la nación, porque el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, estará aceptando un método de pago ilegal que no representa ningún valor, que proviene de hechos ilícitos y estará realizando un fraude a la nación. Considerando que el Petro no es una solución a los problemas estructurales que afectan a la crisis económica de Venezuela, considerando que la emisión del Petro agrava el peso del servicio de la deuda externa sobre las finanzas públicas, con lo cual se profundizará el ya precario estado de las cuentas fiscales, considerando que el 9 de enero de 2018 esta Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo de la emisión del Petro. Acuerda: primero, declarar nula la preventa y todas las obligaciones que emanan de la circulación del Petro por ser violatorio de la Constitución y las leyes. Segundo, alertar a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la inconstitucionalidad de la emisión del Petro o cualquier otra obligación por parte del Estado venezolano que tenga como garantías las reservas petroleras o de cualquier otro mineral. Tercero, rechazar la demanda forzosa del Petro que el Ejecutivo Nacional pretende implementar sobre los venezolanos. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 6 días del mes de marzo de 2018. Año 207 de la Independencia, 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente. Julio César Reyes, primer vicepresidente. Alfonso Marquina, segundo vicepresidente. Negal Morales, secretario. José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto de acuerdo leído por secretaría, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado.